Arco 5, capítulo 41. Sueños heroicos. Diálogo. Anastasia. ¿Has vuelto tan rápido? Cuando regresaron al ayuntamiento, Anastasia lo saludó con una sonrisa un tanto forzada. Después de haberse ido de forma un tanto arrogante solo para regresar así, el rostro de Anastasia era lo último que Subaru quería ver. Pero ahora no era el momento de preocuparse por tales sentimientos. Diálogo. Subaru. Sí, estoy de vuelta. Pero me iré de nuevo tan pronto como termine aquí. Solo tengo que intentar una cosa primero en el ayuntamiento. Diálogo. Anastasia. ¿Se te ocurrió algo de nuevo? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Diálogo. Subaru. Bueno, el primer refugio fue una escena horrible, ya lo mencioné por el espejo de comunicación. Y creo que la influencia de ira debe haber afectado a otros refugios también. Diálogo. Anastasia. Así que han sucumbido a la resonancia emocional. No es como si no lo sintiera por mí misma. Si dejo caer mi estado de ánimo, siento como si fuera a seguir cayendo siempre. Pero supongo que funciona un poco diferente en cada uno. Subaru asintió ante el análisis de Anastasia. De hecho, Subaru también había notado esto en la calle. La eficacia de la autoridad de Sirius podía variar drásticamente entre las personas. Quizás, el simple hecho de ser consciente de la existencia de la autoridad podía ayudar a aliviar sus efectos. El hecho de que Subaru fuera capaz de calmar a Garfiel y a Al de esta manera lo demostraba. Diálogo. Al. No sé cómo el refugio habrá terminado así, pero no puedo evitar preocuparme de que les esté pasando lo mismo a nuestros mejores hombres agrupados aquí. Realmente preferiría no volver aquí solo para quedar atrapado en otro baño de sangre o algo así. Diálogo. Anastasia. Bueno, no tienes que preocuparte por eso. Por suerte, aquí solo tenemos gente inteligente y racional. Aunque no puedo decir lo mismo del tipo que siempre está arruinando el ambiente. Al, que había vuelto con Subaru, dijo esas palabras mientras miraba alrededor del primer piso del ayuntamiento. Al oírlo, Anastasia resopló por la nariz y, burlándose de Al, puso fin a su intento de pasarse de listo. Al ver a Al responder con un silencioso encogimiento de hombros, Anastasia se giró hacia Subaru. Diálogo. Anastasia. Entonces, ¿qué planeas hacer? Volviste porque tenías una idea, ¿verdad? Diálogo. Subaru. Ah, claro. Por cierto, ¿dónde está Julius? ¿No está contigo? Diálogo. Anastasia. No me gusta ser bombardeada con una pregunta tras otra, ¿sabes? Julius ha estado actuando un poco extraño. Creo que en parte es porque no hemos encontrado a Joshua aún, pero tengo la sensación de que eso no es tuyo. Diálogo. Subaru. Actuando extraño. Ahora que lo mencionas, él estaba un poco extraño, ¿no? Al despertarse después del fallido ataque al ayuntamiento, Subaru se dio cuenta de que Julius era menos elocuente de lo habitual. Parecía estar haciendo juicios y sugerencias que nunca habría hecho en circunstancias normales y había una evidente falta de confianza en él. Subaru había pensado que, siendo Julius un hombre con un fuerte sentido de la responsabilidad, aquello podría deberse al remordimiento de haber dejado escapar a glotonería. Pero quizás era más que eso. Diálogo. Garfiel. Capitán. Es un mal hábito preocuparse por todos los problemas que te encuentras. Sé que estás preocupado por Julius, pero eso no es algo que podamos arreglar justo ahora. Diálogo. Subaru. Ah, sí, tienes razón. Bueno, estoy seguro de que a ese tipo le irá bien por su cuenta sin que nadie se preocupe por él. Comparado con eso, tenemos nuestros propios problemas con los que lidiar. Anastasia-san, el dispositivo de transmisión del último piso todavía está en condiciones de funcionar, ¿verdad? No es que esté roto o que hayamos perdido el manual o algo así. Devuelto a la realidad por el comentario de Garfiel, Subaru hizo esa pregunta. Al escucharlo, Anastasia parpadeó con sorpresa sus redondos ojos antes de contestar. Diálogo. Anastasia. No, está roto, y he trabajado con dispositivos similares antes, así que, está bien. Pero, ¿qué planeas hacer con él? Al ver la sorpresa en los ojos de Anastasia, Subaru se rascó la mejilla. Aunque él esperaba que ella se opusiera, era el único plan que se le ocurrió. Además, sería la medida más efectiva para minimizar la cantidad de víctimas. Diálogo. Subaru. Como ya dije por el espejo de comunicación, el área está actualmente bajo la influencia de la autoridad de la ira. El refugio en el que estuvimos se vio bañado en sangre porque se permitió que pequeños sentimientos de discordia se agravaran hasta el extremo. La más mínima emoción negativa podría causar el más extremo desastre. Es aterrador. Diálogo. Anastasia. Sí. Pienso exactamente lo mismo. Cuantas más personas haya, más rápido se propagará el pánico y más difícil será controlarlo. Precisamente por eso,
Los refugios, no, incluso sin ellos, la gente siempre tiende a juntarse, ¿verdad? Subaru asintió en silencio a la pregunta de Anastasia. Lo más aterrador de la autoridad de Sirius era que, cuantas más personas estuvieran juntas, más poderosa se volvía su influencia. Y cuando la gente escuchó las amenazas del culto de la bruja por las transmisiones, comenzó una tendencia generalizada al pánico. Una forma verdaderamente repugnante de aprovecharse de la impotencia de la gente. No estaba claro si los del culto de la bruja buscaban cooperar de esa manera, pero era un hecho que se creó un círculo vicioso que amenazaba la vida de las personas en este mismo momento. Diálogo Anastasia. ¿Quieres decir que se te ha ocurrido una manera de contrarrestarlo? Diálogo Subaru. Sí, pero solo tiene el nivel de quizás podría funcionar. Creo que vale la pena intentarlo. Es solo que... Las palabras de Subaru se interrumpieron abruptamente ante la mirada expectante de Anastasia. Al ver esto, Anastasia entrecerró los ojos como si intentase mirar los pensamientos más profundos de Subaru, mientras él exhalaba un profundo suspiro. Diálogo Subaru. Cuando empecemos a hacerlo, todo será escuchado por el culto de la bruja, palabra por palabra. Así que existe la posibilidad de que corramos otros peligros si provocamos a esos tipos. Diálogo Anastasia. Y a cambio, es muy posible que podamos reducir la amenaza existente. Diálogo Subaru. Sí, exacto. Ahora que hemos retomado el ayuntamiento, y dado que lo único que afecta a los refugios es la autoridad de Sirius. Aunque es difícil equilibrar los riesgos, sigo pensando en hacerlo. Era imposible imaginar cómo reaccionaría el culto de la bruja si ellos hicieran un movimiento grande ahora. El peligro era equivalente a encender un fósforo dentro de un arsenal de pólvora, como era siempre el caso cuando se trataba del culto de la bruja. Lo que lo hacía tan difícil de evaluar era que la pólvora también podría estallar por sí sola en cualquier momento, ya sea que ellos encendieran el fósforo o no. Diálogo Anastasia. Creo que sé más o menos lo que planeas hacer ahora, Natsuki-kun. Diálogo Subaru. ¿En serio? Después de sumergirse brevemente en sus pensamientos, Anastasia dejó escapar un largo suspiro y dijo eso. Al oírla, Subaru levantó las cejas, sorprendido por su reacción. Diálogo Anastasia. A juzgar por cómo ha sido esta conversación y que al principio preguntaste sobre el dispositivo de transmisión, sería más preocupante si aún no pudiera entenderlo. Diálogo Subaru. Bueno, sí, supongo. Entonces, ¿qué piensas? Estás en contra de esto, ¿verdad? Probablemente ella se opondrá, fue lo que pensó Subaru de antemano. Y, por lo tanto, Subaru no tendría más opción que superar el enorme obstáculo de convencer a Anastasia. Diálogo Anastasia. Ah, qué remedio. Diálogo Subaru. ¿Eh? ¿Te parece bien? Diálogo Anastasia. Lógicamente hablando, sería el mejor curso de acción. Independientemente de lo mucho que me gusta ganar, si erradicar al culto de la bruja significa dejar una montaña de cadáveres detrás, me dejará un muy mal sabor de boca. Al recibir esa inesperada respuesta, por un momento Subaru se quedó atónito. Mientras tanto, Anastasia se mordió los labios como si intentase lidiar con alguna emoción indigerible dentro de ella, pero fue Garfield quien rompió el silencio. Diálogo Garfield. Hey, Capitán Ine-chan. ¿De qué están hablando, exactamente? Diálogo Anastasia. ¿Qué niño tan poco perspicaz? Incluso mi Ricardo podría haberlo deducido. Anastasia le lanzó ese comentario implacable a Garfield, quien se había quedado fuera de la conversación. Garfield apretó los colmillos al oírlo, pero le dio una palmadita en el hombro por detrás, riéndose de Garfield cuando se giró. Diálogo al. Básicamente, lo que el colega está pensando es que, en lugar de intentar evitar que la autoridad de la ira se extienda a través de la ciudad, sería más rápido y fácil volverlo a nuestro favor. Diálogo Garfield. ¿Volverlo a nuestro favor? ¿Cómo? Diálogo Subaru. La habilidad de Sirius causa que se compartan las emociones. Cuando la gente está ansiosa y asustada, esa emoción se acumula a medida que más personas se agrupan, hasta que finalmente, desencadenado por lo más mínimo, termina explotando. Así que. Diálogo Anastasia. Si puedes reemplazar el miedo y la ansiedad con otra emoción, cambiarla con algo como la esperanza, entonces eso será lo que se comparta en su lugar. La pregunta de Garfield fue respondida por Al, Subaru y por último por Anastasia. Y entonces, los ojos de Garfield se abrieron de par en par mientras dejaba salir un «ah» de comprensión. Diálogo Garfield. Así que es eso. Así no se matarán, de ellos. Y si las cosas van bien, incluso aquellos que tienen el espíritu roto volverán a la lucha. Diálogo Subaru.
Cuando son engullidos por la atmósfera circundante, ni siquiera los combatientes más experimentados podrían mantenerse en pie. Si podemos liberarlos de esa ansiedad, creo que ya no tendríamos ningún problema para reforzar nuestras fuerzas. Diálogo Garfield. ¡Qué buena idea! Hazlo, capitán. Tenemos el dispositivo mágico. Entre más pronto comencemos. Diálogo Anastasia. Espera, espera. No es tan simple. No es como si yo no lo hubiera considerado. Anastasia dio un aplauso para llamar la atención y detener al emocionado Garfield. En respuesta, él mostró sus colmillos. Diálogo Garfield. ¿Por qué no lo hacemos? Acabas de decir que, ¿estás de acuerdo? No. No me digas que te estás echando atrás en el último momento. Diálogo Anastasia. Nunca dije que me echara para atrás. Te dije que he pensado sobre esto. Evaluar las ventajas y desventajas no es el único problema que tenemos. Diálogo Subaru. Las ventajas y desventajas. ¿De las que estábamos hablando antes? Diálogo Anastasia. La ventaja de esta estrategia es su objetivo por sí solo. Eliminar la ansiedad y la desesperación de los ciudadanos nos quitará esa constante amenaza de nuestras espaldas. La desventaja es que todo lo que transmitamos a la ciudad, naturalmente también será excusado por el culto de la bruja. No tenemos ni idea de cómo reaccionarán. Sin embargo, dijo Anastasia a la vez que levantaba los brazos hacia Garfield, quien se mordía el labio, y hacia Subaru, quien se mantenía en calma. Diálogo Anastasia. En cuanto a las desventajas, creo que son casi insignificantes. En primer lugar, el culto de la bruja nunca prohibió la resistencia cuando hicieron sus demandas. Es como si ni siquiera les importara si nos rebelamos o nos oponemos. Diálogo Subaru. Ahora que lo mencionas, incluso aunque atacamos el ayuntamiento, ellos no usaron eso como excusa para exigir alguna compensación. Es como si lo que le hicieron a la gente en el ayuntamiento lo hubieran hecho solo por gusto. Diálogo Anastasia. ¿Gusto? Ciertamente, lo que esos tipos hacen por gusto es de muy mal gusto. Anastasia suspiró, mientras que a Subaru le daban ganas de vomitar con tan solo recordar las caras de los arzobispos del pecado. Sin embargo, ambos estaban de acuerdo en que no había ningún riesgo extra al hacer la transmisión. Por lo tanto, la preocupación de Anastasia era. Diálogo Anastasia. Aunque no tengo objeciones sobre la transmisión en sí, el problema es cuál será su contenido y quién lo dirá. Diálogo Subaru. ¿Cuál y quién? Al no entender a qué se refería Anastasia, Subaru frunció el ceño. Si ella estaba preguntando acerca de quién debería hacer la transmisión a la ciudad para despertar las esperanzas de la gente y ahuyentar su ansiedad, entonces. Diálogo Subaru. Bueno, ahí es donde entras tú, Anastasia-san. La gente te reconoce como una candidata a la selección real. Si algo inspirador sale de los labios de Anastasia-san. Diálogo Anastasia. Esto puede sonar extraño viniendo de mí, pero creo que es difícil esperar ese tipo de efecto de mis palabras. Por mucho que odie admitirlo, no estoy a la altura de esa tarea. Anastasia negó con la cabeza ante la intuitiva sugerencia de Subaru. Él no entendió lo que ella estaba tratando de decir, ya que, naturalmente, toda Priestella sabía que Anastasia era candidata a la selección real. Su fama ciertamente superaba con creces a la de cualquiera de los presentes. Diálogo Subaru. ¿Qué no estás a la altura? ¿Por qué? Quiero decir, Anastasia-san, tú eres. Diálogo Anastasia. Si la fama es todo lo que importa, entonces yo sería la más adecuada. Si eso es todo lo que hace falta para mejorar las cosas, entonces lo haría encantada. Pero las cosas no son así. Mi fama y la derrota del culto de la bruja no tan relaciona en absoluto. Es solo eso de saber que alguien famoso, tal usando contra el culto de la bruja, podría hacer algo, o podría no hacerlo. Diálogo Subaru. Pero. Diálogo Anastasia. En ese caso, es inútil. Lo que se necesita es esperanza. Esperanza que podría reemplazar toda la ansiedad en los corazones de las personas de un solo golpe. Subaru no tenía palabras para replicar la declaración de Anastasia. Sinceramente, quería regañarla por su falta de coraje y refutar lo que estaba diciendo. Sin embargo, no fue nadie más que la propia Anastasia quien pareció lamentar más su penosa afirmación. Anastasia no podía haber dicho esas palabras sin pensarlo bien. Todo lo contrario. Precisamente porque lo había pensado bien, se había juzgado indigna de ese papel. Diálogo Anastasia. Soy capaz de engañar y seducir a la gente con palabras magníficas. Y estoy segura de que, de cada 10, 5 serían engañados.
Pero sería solo un frágil y desespera o intento que solo lograría crear un momentáneo cambio en los sentimientos y que cedería a arma mínimo soplo del viento. Diálogo Subaru. Entonces, ¿qué tal Cruzan? Ella tiene la experiencia militar y pertenece a una noble familia de Lugnica. Diálogo Anastasia. Es verdad, las palabras ciertamente tendrían peso si las dijera Cruzan, pero solo si se tratara de la antigua Cruzan. La actual Cruzan no tiene esa clase de influencia sobre la gente. Además, ella actualmente está luchando por su vida. Ese es un problema que tiene que ser resuelto antes de pedirle que inspire a otras personas. Diálogo Subaru. Luchando por su vida. ¿Acaso está tan mal? Al escuchar que Cruz estaba en un estado aún peor de lo que le habían dicho, Subaru dio un paso hacia Anastasia. Con la diferencia de altura entre ellos, Anastasia levantó la mirada hacia Subaru y se mordió los labios. Subaru se giró rápidamente hacia Garfiel, pero él negó débilmente con la cabeza. Diálogo Garfiel. La Nee-chan con orejas de gato no la dejará morir, estoy seguro. Le ha inyectado mucha fuerza vital, pero yo también estoy en contra de dejarla hablar delante del dispositivo de transmisión. Demonios, ella apenas puede susurrar. Diálogo Subaru. Maldita sea. Entonces, ¿qué pasa con Julius? Julius podría. Diálogo Anastasia. Es cierto que Julius es un caballero de la Guardia Real, uno de los más grandes caballeros del reino, y mi orgullo. Pero, ¿cuánto significaría el nombre de Julius en esta ciudad? En el mejor de los casos, sus posibilidades son casi las mismas que las mías. Y yo soy más elocuente. Cruz estaba fuera de discusión, y Julius también fue descartado. De los rostros en el ayuntamiento que podrían inspirar esperanza a otros, solo quedaban Wilhelm y Ricardo. Pero Ricardo no tenía ni la influencia ni la popularidad. ¿Y cómo podía alguien preguntarle esto a Wilhelm ahora? Aunque estuviera de acuerdo, ¿qué ventaja traería el título de Wilhelm como antiguo jefe de la Guardia Real? Diálogo Subaru. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién más podría? Diálogo Al. Bueno. Justo cuando Subaru pensó que había encontrado una manera efectiva de contrarrestar a Ida, se quedó atascado sin nadie que la ejecutara. Mientras Subaru se sumergía en estos pensamientos, Al levantó su mano con naturalidad. Diálogo Al. Si alguien va a hacer la transmisión, ¿no debería ser tú, colega? Diálogo Subaru. ¿Qué? Al oírle decir esto como si fuera algo natural, Subaru tardó un momento en reaccionar. Dejándolo con la boca abierta, casi no había necesidad de pensar dos veces en lo que Al acababa de decir. ¿En qué está pensando Al hacer una broma tan poco graciosa en un momento como este? Diálogo Subaru. Oye, Al. Estamos en medio de una conversación seria. Del tipo en el que cada segundo cuenta. No puedo lidiar con tus chistes ahora mismo. Diálogo Al. Ey, espera un momento. Soy consciente de que soy un tipo que Princesa San contrató porque más de la mitad de mis comentarios son poco serios, pero no estaba bromeando en este momento. Diálogo Subaru. Si no estabas bromeando, entonces ¿qué te hizo pensar que yo podría hacerlo? O tal vez estás tratando de ser gracioso, o estás enojado. No sé qué es peor. Diálogo Al. ¿Tan extraño te parece? ¿Por qué no echas un vistazo? Aunque Al tenía escrito, no soy nada serio, en todo su cuerpo, en ese momento, de repente bajó su voz y apuntó con su barbilla. Siguiendo su movimiento, Subaru dirigió su mirada a los otros dos que estaban a su lado. Anastasia y Garfiel. Aunque Subaru se había imaginado que debían estar igual de desconcertados por lo que habían oído. Diálogo Subaru. «Hey, ¿ustedes también?» Sus miradas eran serias, ciertamente no estaban sorprendidos ni molestos en absoluto. Ellos miraban fijamente a Subaru con una sincera afirmación en sus ojos. Era casi como si dijeran que estaban de acuerdo con Al. Diálogo Subaru. Están bromeando, ¿verdad? ¿Por qué parece que todos están de acuerdo aquí? Si Anastasia San y Julius no pueden hacerlo, ¿qué les hace pensar que yo sí puedo? Diálogo Al. Como dije cuando estábamos afuera, todos llegamos hasta aquí gracias a ti, colega. Que Garth te siga llamando, capitán, significa que está de acuerdo conmigo. Diálogo Subaru. ¿Cómo es que están relacionadas esas dos cosas? Diálogo Al. Es lo mismo. Debes haber hecho algo bien para que Garth te llame así, colega. Eso solo demuestra lo mucho que confía en ti, ¿verdad? Parece que piensas que lo que hiciste no fue tan importante por alguna razón. Pero aparte de ti, ¿quién más en esta ciudad o en este mundo puede decir que ha vencido al arzobispo de la pereza del culto de la bruja? Después de decir eso, Al acercó su cara hacia Subaru.
Su casco frío chocó con la frente de Subaru, y se pudo sentir un pequeño calor a través del metal duro y helado, que provenía de la frente de Al en el otro lado. Por un momento, sintiéndose atravesado por sus ojos ocultos, Subaru contuvo el aliento. Diálogo Al. En una ciudad ocupada por el culto de la bruja, hay una persona que ha matado a un arzobispo del pecado del culto de la bruja. En tal situación, ¿quién mejor para inspirar esperanza en la gente? Yo diría que los únicos serían Reynard y tú. Y tú eres el único aquí ahora mismo, colega. Diálogo Subaru. Gu. Al recibir un fuerte golpe en la frente, Subaru tropezó hacia atrás. Viendo a Subaru en el suelo con las manos en la frente, Al se encogió de hombros. Diálogo Anastasia. Opino lo mismo. Si alguien debería hacerlo, tendrías que ser tú, Natsuki-kun. Diálogo Subaru. Anastasia-san. Cuando Subaru miró hacia atrás, aún con las manos en la frente, vio a Anastasia mirándole hacia abajo. Ella llevaba una expresión que parecía lamentar su propia impotencia, mientras confiaba esa esperanza a otra persona. Al ver esa expresión, Subaru finalmente notó la gran expectativa que los demás depositaban en él. Diálogo Subaru. Garfield. ¿Tú también piensas lo mismo? Diálogo Garfield. Mi asombroso ser desconoce los detalles de cómo mataste al arzobispo del pecado llamado pereza. Pero sí, estoy pensando lo mismo. Ante la pregunta musitada de Subaru, Garfield se rascó la parte de atrás de su cabeza. Diálogo Garfield. Si hay una voz en esta ciudad que pueda convertirse en la esperanza de la gente, yo digo que esa voz sería la tuya, capitán. Si realmente lo das todo, tengo la sensación de que puedes hacerlo. Eso es lo que pienso. Era una confianza sin fundamento y tremendamente pesada. Sorprendido y conteniendo el aliento, Subaru comprendió claramente la magnitud de la fe depositada en él. Mirando hacia atrás, vio a Anastasia. Ella asintió. Luego miró hacia Al, quien se encogió de hombros. Como antes, Garfield seguía observando a Subaru. Cuando Subaru se giró para mirarle, él también asintió. Al ver cada una de sus reacciones, Subaru levantó la cabeza. Estrechando los ojos ante la luz de la débil lámpara de cristal, él exhaló un largo y profundo suspiro. Me están sobreestimando demasiado. Subaru también había sentido lo mismo de Wilhelm, Julius y Reynard. Ellos se equivocaban con respecto a Subaru. Completamente. Ellos mismos eran mucho mejores, habían trabajado mucho más duro, y eran mucho más nobles que él. Pero, como si fuera algo natural, alababan a Subaru, le ofrecían su ayuda y le saludaban con mucha calidez. Ese hecho siempre ha atormentado a Subaru. Cuando una persona a la que respetas, una persona contra la cual no quieres perder, y una persona a la que nunca podrás alcanzar, te dan semejante reconocimiento, no es solo una simple cuestión de estar feliz. Sentía preocupación. Pensaba que algún día, cuando su verdadero ser fuera expuesto, seguramente se sentirán decepcionados. Cuando ellos se dieran cuenta de que el verdadero Subaru era en realidad patético, débil y sin esperanza, seguramente se entristecerían y se arrepentirían de la calidez que le habían mostrado. Eso era lo que Subaru siempre ha temido. Y aún así, incluso Al, Garfield y Anastasia tenían tales expectativas de Subaru. A punto de ser aplastado por su peso, Subaru se había forzado hasta su límite, pero su esfuerzo no era ni de cerca suficiente mientras intentaba cumplir esas expectativas una y otra vez. Este era el camino que Natsuki Subaru eligió. El camino que le había prometido a una chica que tomaría. El camino de ser su héroe. Pero, de una forma u otra, ya no era solo el héroe de ella. Lo que Subaru cargaba ahora, era. Diálogo Al. Si haces esto, colega, de ahora en adelante lo que cargarás en tu espalda serán sueños heroicos. De repente, Al le dio esta advertencia a Subaru, quien guardaba silencio. Viendo caer los ojos de Subaru, Al continuó con una voz apática. Diálogo Al. No puedes perder. Solo debes ganar. Tomarás sus esperanzas, cargarás sus expectativas y lucharás para mostrarles el futuro. Eso es lo que tendrás que hacer si tomas la decisión de hacer esto aquí. Diálogo Subaru. No puedo perder, ¿eh? Suena como si siempre hubiera sido así, ¿no? Diálogo Al. El peso es diferente. Si pierdes aquí, colega, la derrota no solo terminará contigo. Subaru no entendía lo que Al estaba diciendo. Las batallas de Subaru siempre habían sido así. Cuando Subaru perdía, no era el único que perdía. Todo aquello que Subaru quería proteger se perdía también con la derrota de Subaru. Siempre había sido así. Nunca había sido de otra manera. Si la derrota no le costara nada, no habría tenido motivos para luchar. Subaru luchaba porque había cosas que no podían ser protegidas sin luchar.
Y después de hoy, la cantidad aumentaría muchísimo. Diálogo Subaru. Vaya, entonces es lo mismo de siempre. Exhalando un suspiro, Subaru se había decidido. Los latidos de su corazón se calmaron a medida que su visión se aclaraba. Aunque no podía ver la cara de Al, podía sentir que él estaba conteniendo el aliento, observándolo con una expresión de asombro desde detrás de su casco. Diálogo Subaru. Lo haré, Anastasia-san. Si mi voz puede marcar la diferencia, entonces déjamelo a mí. Diálogo Anastasia. ¿Estás seguro? Una vez que asumas las esperanzas de la gente. Diálogo Subaru. No será diferente de lo que siempre hago. Héroe, no suena tan mal, ¿verdad? Aunque honestamente, es un poco vergonzoso llamarme así. Al ver la expresión de preocupación de Anastasia, Subaru se frotó suavemente la punta de la nariz. Diálogo Subaru. Si simplemente se trata de ser un héroe, ya decidí serlo hace un año. De lo contrario, avergonzaré a la chica que me observa, y a la chica que yo observo. Diálogo Anastasia. Ya veo. En ese caso, está bien. A los hijos siempre les gusta presumir, después de tuo. Como si dijera, ¿qué remedio? Anastasia sonrió y le dio a Subaru un ligero golpe en el pecho. Subaru estaba un poco sorprendido por esa reacción, ya que esta podría ser la primera vez que vio a Anastasia bajar la guardia y mostrar sus verdaderas emociones. Con esa sensación fundiéndose rápidamente en su pecho donde le habían golpeado levemente, Subaru levantó la cara. Diálogo Subaru. Gracias, Garfield. Al. Por ayudarme a decidirme. Diciendo esto a los dos que estaban a su espalda, Subaru siguió a Anastasia, quien había empezado a caminar. Él se preguntaba a sí mismo. ¿Qué diré cuando esté parado frente al dispositivo mágico de transmisión? Todavía no estaba seguro de qué decir o qué no. Pero, extrañamente, no tenía ninguna confusión o preocupación. Después de todo, es lo mismo de siempre, ¿verdad? Porque él sabía que, como siempre, no tenía más remedio que dárselas de genial de nuevo.